los 12 misterios de el Nuevo Testamento revelados, llegamos a el final del capítulo 2 del libro escrito por el pastor Jesse Smith acerca de los 12 misterios del Nuevo Testamento revelados. Vamos hoy a hablar acerca de la recompensa por recibir la revelación de la ceguera de Israel. Diré que recibir la revelación acerca de la ceguera de Israel te hace obtener a los creyentes la bendición de Dios. Es decir, los creyentes que heredan las bendiciones de Dios sobre sus vidas cuando reciben la bendición que Dios da. Israel, cegado y fiel. Esto se debe a que el pacto inmutable de Dios con Abraham y su descendencia permanecen vigentes. Mientras los creyentes son bendecidos, ellos oran por aquellos judíos que están ciegos. El Señor bendice con sanidad, con salud, con finanzas, sus familias y más. La ley divina de Dios permanece con respecto al poder de la lengua. En la lengua está el poder de la vida y la muerte. Génesis 12, versículo 3 dice: y haré bendecir a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Recuerde, y en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Tu familia puede ser una de las muchas familias que están siendo bendecidas por la obediencia de Abraham, por el pacto de Abraham. Ahora, tu familia recibe la bendición. Eso significa que los creyentes que bendigan los actos pecaminosos de los judíos, que viven en pecar y rechazar el pacto mosaico. De hecho, Pablo trató este tipo en Proverbios 18:21. Judíos, decían, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. El apóstol sabía de que algunos judíos podrían ser agresivos contra Jesús y luego volverse a Él mediante la elección de Dios. Sabemos que es lo mismo que ocurre ahora. La mayoría de los judíos se oponen firmemente a la cruz de Jesús, pero sabes que 144,000 judíos eventualmente van a experimentar la misma gracia que hoy tienes tú a través de Jesús. La misma gracia va a llegar a ellos a través del Mesías resucitado. Otra recompensa es la que se posee internamente, la esperanza para Israel. La revelación, tu corazón sentiría devastación y desesperación por Israel, pensando que está maldita, destinada al infierno. Pero no, a través del Espíritu de Cristo, en tu alma te des cuenta de que Jesús es la esperanza para Israel. Pablo escribe que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza, y con la promesa de Jesús, con esa gracia eterna, amor, sabiduría, sabes de que existen razones para aguardar, para esperar la restauración total de Israel.
Vamos avanzando. Este es el último video del capítulo 2 y miremos las consecuencias de rechazar la revelación de la ceguera de Israel. Hay dos posibles consecuencias por rechazar la revelación acerca de la decisión de Dios tomada sobre Israel. Su ceguera. Primero, muchos creen que Israel está maldito para siempre porque crucificaron a Jesús, su propio Mesías. Esta creencia es errónea. Lleva a algunos a maldecir a los judíos. Lo hacen en sus corazones, enojados con ellos. Con sus palabras les maldicen. En estos casos, la muerte está allí y el poder está en tu lengua. Sin embargo, el Espíritu de Dios no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Hay que diferenciar entre las maldiciones permanentes de las temporales. Los judíos pecadores y también los gentiles pecadores estaban bajo maldición temporal, llamado cautiverio espiritual, pero Pablo en 2 de Timoteo 2:26 dice: y para que nos rescatara del lazo del diablo. Estábamos cautivos en esa voluntad. Ahora, otra palabra común para una maldición temporal es adicción. Antes de la milagrosa conversión de Pablo, entonces, cuando era Saulo, se fue a perseguir a los cristianos. Y Saulo estaba dañado, lastimado en su alma, era cautivo de la mentira que creía, el hecho de que él creía que Jesús no era el Mesías de Israel. Hechos 26:11 muestra que Saulo castigaba a los cristianos y los obligaba a blasfemar a Jesús. Cuando Cristo encuentra a Saulo, lo encuentra en el camino de Damasco, el ministerio, vemos allí que él recibe una conversión. Él le dijo a Saulo que estaba dando patadas contra el aguijón. Esa expresión se toma de los bueyes que cojeaban obstinadamente contra el aguijón afilado que ellos tenían. El buey solo logra lastimarse y no obtiene ningún alivio. Saulo estaba haciendo eso mismo al arrastrar cristianos a las cárceles. Él estaba obstinado, destruyéndolos, destruyendo el gozo, la paz y el amor a Dios. Mucha gente destruye de esa manera. Ahora, bendiciones espirituales al maldecir a otros, incluidos los judíos. Se debe de abandonar la ira hacia los judíos, porque muchos la tienen al saber de que ellos crucificaron a Jesús. Pero cualquiera en la posición de los judíos hubiera hecho lo mismo. No dejes que el orgullo surja en tu corazón pensando: yo lo hubiera hecho diferente, yo hubiera detenido la turba enojada para matar a Jesús, hubiera intervenido, no lo hubiera permitido que pasara. Isaías 53, versículo 3 al 6 dice lo siguiente: que lava todo orgullo de nuestros corazones al declarar, como si escondiéramos
de él nuestro rostro fue despreciado y no lo estimamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos hemos vuelto cada uno por su camino. Dios cargó en él la iniquidad de cada uno de nosotros. Si hubiéramos presenciado el arresto de Jesús, sus azotes, su crucifixión, habríamos sido también, eso hubiera sido escondido a nosotros también. Todos nosotros lo habríamos abandonado. Eso hace que la gracia asombrosa con la cual Él nos ama primero en el estado que estamos. Un ejemplo de un famoso líder cristiano que sostenía una visión equivocada en cuanto a los judíos era Martín Lutero. El gran líder de la Reforma del siglo XIX escribió repetidamente con agresividad, con hostilidad hacia los judíos, llamándolos cría de serpientes. El antisemitismo siempre es malo, incluso en el caso de Lutero. Lutero influyó a algunos para que expulsaran a los judíos, para que quemaran sus sinagogas. Esto eran manchas en su testimonio, pero Lutero puede alegar ignorancia por no tener la revelación de la ceguera de Israel. Porque todos los misterios de la Biblia no se pudieron abrir sino hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículo 4, el libro dice que estaba sellado hasta el tiempo del fin. Lutero no vivió en nuestros días. Si lo hubiera recibido la revelación de la ceguera de Israel, tal como lo muestra la verdad. La verdad de que recibió la revelación de Dios acerca de la justificación por la fe. Y con esa revelación vivió su tiempo. Ahora, en segundo lugar, muchos grupos religiosos gentiles suelen culpar, confundidos en su posición con los 144,000 futuros santos de Israel. Estos grupos ven cegados. Mire Hechos 9:5, el problema de Lutero con los judíos. Usted puede acercarse y verificar el hecho de que Israel está totalmente abandonado y sin esperanza, y se considera el Israel espiritual, o 144,000 del remanente. Llega tan lejos como para creer que es genuino. Los cristianos sufrirán el período de la tribulación, lo cual no es bíblico. Los testigos de Jehová, que son conocidos por sus enseñanzas, ellos dicen que sus seguidores son los 144,000 creyentes. Ellos hacen una muy mala interpretación del texto. Lutero estaba equivocado en cuanto a su posición, pero vemos acá a los testigos de Jehová, ellos malinterpretan Romanos 2, versículos 28 al 29, y al hacer
ellos reemplazan a los judíos aplicándose estos versículos a ellos mismos. Pero Pablo estaba escribiendo solo a hombres nacidos judíos, que luego se convirtieron en cristianos, como sugiere Romanos 2, versículo 17, aquí tú eres llamado judío y descansas en la ley y te glorías en Dios. Ahora, aquí es el punto, es importante que sin la verdadera revelación de Dios, la mayoría, los grupos religiosos siguen confundidos acerca de la identidad y posición. Primera de Corintios 14:33 dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz en todas las iglesias de los santos. Ahora, estos grupos, sinceramente, Dios da la verdadera revelación y Él se las daría a ellos. Jesús promete hacerlo. Todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Ve usted? Así de sencillo. Conclusión para terminar el tema de la ceguera de Israel. Las 6 evidencias proveídas revelan que los judíos ciegos pueden ser salvos y tener un hogar celestial bajo el altar de incienso. Jesús les dará vestidura blanca, mantos de vida eterna en el momento oportuno. Mientras tanto, los pactos de Dios son inmutables y firmes. Quizás esta generación vea el antitipo de José, Jesucristo, revelando su identidad a sus hermanos, al remanente, a los judíos, los 144,000. Tal como José, Jesús les dice a Israel que Dios planeó todo para salvar sus vidas. Dios usa todas las cosas para su gloria, incluso las de su propio pueblo, de su propio pacto, aquel pueblo que rechazó al Mesías. A Dios, a Él sea todo el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la bendición. Estamos considerando el misterio de la ceguera espiritual de Israel. Vamos a seguir pasos de acción para bendecir a Israel, el cual está en una condición de cegamiento. 1. Tú que me escuchas, arrepiéntete primero si tienes ira contra Israel, y si en algún momento maldijiste, Dios te va a perdonar y te bendecirá en todas maneras. Que tu corazón se compadezca de tus hermanos ciegos, sabiendo que el amor de Dios y la compasión de Jesús hacia ellos. 2. Orar para que Israel cegado permanezca siempre fiel a la ley de Moisés. Ore para que algunos de ellos puedan convertirse en cristianos, como la iglesia del Nuevo Testamento de Dios, llena del Espíritu Santo, deben de ser creyentes de todas las naciones, incluyendo Israel. Apocalipsis, revisemos la Biblia, Apocalipsis 7, del 9 al 17. 3. Comuníquese con oración a los judíos que conocen y comparta el Evangelio.
ya que podría ser parte del remanente judío. Todo judío que usted conozca, compártale. Llévelos hacia el nuevo nacimiento. Si rechazan a Jesús, bendígalos, bendícelos de todos modos. Anímales a servir a Dios en la plena capacidad que su fe les permite. Este ha sido el capítulo 2, el misterio de la ceguera espiritual de Israel. Seguiremos adelante con el capítulo 3 del libro, los 12 misterios del Nuevo Testamento revelados, escrito por nuestro hermano y pastor Jesse Smith de la ciudad de Akron, Ohio. Dios les bendiga. Hasta la próxima. La recompensa de un profeta.